Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa y hoy vamos a hacer un capítulo donde vamos a hablar de derechos humanos. Para esto tenemos el lujo de invitarla a María José Ursúa Valverde. María José, bienvenida. Muchísimas gracias, Ariel. Muy contenta de estar aquí. Cuéntame un poquito quién eres y a qué te dedicas. Claro, sí, yo soy estudiante del doctorado en ciencia política en la Universidad de Princeton. Estudio relaciones internacionales y política comparada de América Latina. Sobre todo me interesan los temas de derechos humanos en la intersección de la política nacional y la política internacional. Y bueno, antes de esto, yo estudié relaciones internacionales en México. Yo soy mexicana, estudié en el ITAM y me desempeñé como asistente de investigación en investigaciones relacionadas con estos temas de mi interés. Es que es tema fascinante el tema de los derechos humanos, ¿no? Creo que siempre la pregunta es si todos tenemos los mismos derechos. Hace un par de semanas atrás grabamos un episodio que fue muy fuerte sobre brutalidad policial. Y en ese episodio, bueno, contamos un poquito qué estaba pasando a partir del caso del George Floyd, a partir de las acciones estas de Black Lives Matter. Y una de las cuestiones que conversamos, o que se conversan en general cuando se habla de las acciones de la policía, tiene que ver con, las consecuencias de las muertes que se generan por las fuerzas de seguridad en algunos países. Y una de las posibles soluciones o una de las discusiones que se estará viendo tiene que ver con el uso de estas pistolas Taser o Taser, no sé cómo se pronuncia, que son, digamos, para quien no las conoce, se comercializan como pistolas no letales, pero al final son pistolas de electroshock, o sea que dan un shock energético. Lo interesante es que los gobiernos hablan muchas veces justamente de que no son letales. Sin embargo, cuando uno va al sitio web de Taser, lo que dicen es que la definición técnica es que son menos letales. Hubo un caso hace unas semanas terrible en Colombia, creo que fue en Bogotá, donde un abogado de derechos humanos precisamente fue asesinado por las fuerzas de seguridad debido al uso excesivo, o el abuso, si queremos decir, de la policía con una Taser. Básicamente le dieron descarga hasta que el pobre hombre murió. Entonces, una pregunta, una duda que me surge es, la discusión tiene que ir por el lado técnico para entender qué tipo de arma se puede utilizar o no, o va más por el lado de la educación que se le da a la fuerza. Y por otro lado, ¿esto tiene que ver con los derechos humanos? Vamos a preguntarnos un ratito. A su vez, en algunas semanas se van a celebrar las elecciones 2020 en Estados Unidos y, bueno, por la pandemia que estamos viviendo, se está hablando mucho del voto por adelantado, voto por correo, que es algo que vimos en muchísimos episodios aquí, lo discutimos en profundidad, específicamente hablamos en su momento sobre el voto por correo en las elecciones locales de agosto. Y la realidad es que el voto por correo en Estados Unidos es algo que se utiliza hace muchísimos años, funciona muy bien. Hay un ejemplo que para mí es muy claro al respecto, que tiene que ver con los integrantes, los cientos de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas. Mucha de esta gente está viviendo fuera del país, casi todos, y han votado por correo de toda la vida y no ha habido problemas. Sin embargo, es muy fuerte escuchar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando está dejando la duda de que podría llegar a haber fraude. O sea, que este voto por correo podría no ser preciso y podría fallar las elecciones. Y a mí lo que se me ocurre cuando pienso en esto es, nosotros en Latinoamérica tenemos democracias más jóvenes, tenemos democracias algunas medio inestables, y muchas veces se recurre a lo que se llama veedores internacionales, personas que van a los países a auditar las elecciones precisamente. Por ejemplo, no sé, es muy común que suceda esto en las elecciones, han sucedido en Venezuela varias veces, va a suceder con las elecciones ahora en Bolivia, en Ecuador, ha sucedido en Brasil,
en Argentina, supongo que en México también. Es decir, personas de otros países, algunas veces periodistas, otras veces investigadores, otras veces científicos, que viajan al país específicamente para auditar y para asegurarse, o mejor dicho, para que el mundo se asegure que la elección, que el resultado de la elección es tal cual dice las urnas. Entonces, yo me pregunto si se está poniendo en duda la validez de la elección de Estados Unidos y el presidente mismo determina o indica o tiende a decir que un fraude puede suceder, ¿no habría una oportunidad para invitar veedores internacionales para que justamente quizás la democracia más antigua o sin duda una de las más importantes del mundo o la más influyente del mundo, ¿acaso no se habla de que el presidente de Estados Unidos es el líder del mundo libre? Bueno, si tiene tanto poder, es tan importante, creo que una auditoría no vendría mal. Y entonces yo también me pregunto acá si esto tiene que ver con los derechos humanos. Y para esto creo que no hay mejor forma que empezar esta entrevista preguntándote ¿qué son los derechos humanos? Claro, sí, me parecen puntos interesantísimos, pero creo que está muy bien. Empecemos por lo más básico. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todas las personas por el hecho de ser personas, es decir, son derechos universales y son derechos inalienables. Con esto me refiero a que son derechos que tenemos todas las personas en el mundo sin importar nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, nuestra religión, nuestra lengua, nuestra orientación sexual, nuestro género. Y con inalienables quiero decir que a las personas no se les puede privar de estos derechos. Creo que es muy importante decir que los derechos humanos son triunfos de los ciudadanos frente al Estado, porque, bueno, son derechos que se ejercen frente al Estado. El Estado ejerce el legítimo uso de la fuerza sobre su población y sobre un territorio, pero pues esta simetría de poder con sus ciudadanos es tan grande que necesitan haber algunas protecciones a las personas y a su dignidad, libertad, igualdad humanas. Y pues la solución que se ha encontrado a través del tiempo son los derechos. Y estos son productos de luchas sociales y de exigencias sociales. ¿Y cuáles crees que son estos mecanismos de los derechos humanos a nivel internacional, digamos? ¿Cómo se ejercen? Claro, bueno, el sistema internacional ha desempeñado un papel importantísimo para la protección de estos derechos y para la codificación de estos derechos, porque entonces los gobiernos han adquirido responsabilidades frente a sus ciudadanos, pero también frente a otros gobiernos de respetar los derechos humanos de su población. Y pues el régimen internacional de derechos humanos es algo que se ha ido construyendo poco a poco, sobre todo desde 1945, que es considerado como el momento fundacional de este régimen internacional, si bien los derechos humanos son algo que vienen desde antes a nivel nacional. Pero bueno, el origen de todo a nivel internacional es la Carta de las Naciones Unidas, en la cual se menciona 7 veces a los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas es el documento fundacional, el documento mediante el cual se crea esta organización internacional que a la fecha continúa siendo pues el foro más inclusivo a nivel internacional y es un foro muy importante para abordar cuestiones que son del interés de toda la humanidad. Y en la Carta se incluyen los derechos humanos y después se incluyen también al año siguiente, en 1946, se hace un documento específico sobre este tema, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto da pie a que poco a poco se vayan codificando los derechos en el sistema de Naciones Unidas. Y además, pues, además de los tratados internacionales en esta materia, pues se han creado también instituciones internacionales, organismos dentro del sistema de la ONU para lidiar con el tema de los derechos humanos y hacer una clase de pues policing de los estados y promocionar los derechos humanos también. Y pues estos son el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y ahora también existe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, esto es lo que existe en el seno de las Naciones Unidas, pero además a nivel regional existen otros mecanismos internacionales de derechos humanos. En el caso del continente americano, en la OEA,
que es la Organización de Estados Americanos y el máximo foro regional del continente americano. Existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por una comisión interamericana y una corte interamericana, de la cual, si les interesa, puedo hablar un poco más, pero que son pues instrumentos importantísimos para la defensa de los derechos en la región, y son instituciones que tienen muchos más dientes que las instituciones en el sistema de la ONU. Pero, por ejemplo, en la ONU, tú mencionabas la universalidad. Mi pregunta es, muchas veces la ONU tiene esta universalidad, no sé si es pareja, es decir, muchas veces hay algunos países que pareciera tener más poder que otro en la propia institución, ¿o no es así? Sí, bueno, y es algo que está reconocido en sus mismas instituciones. Si bien en la Asamblea General cada estado tiene un voto, existe un Consejo de Seguridad en el que se deciden cuestiones importantísimas relativas a la paz y la seguridad internacionales, en el cual solo hay 5 miembros permanentes. Sin duda, no todos los países no tienen el mismo peso en el sistema de las Naciones Unidas, y creo que ello es inevitable al ser productos pues, de realidades geopolíticas en las cuales hay unos países más poderosos que otros. Pero la idea es que en el caso de los derechos humanos se evalúe a todos los estados con la misma vara. Y un poco este es el objetivo de conformar el Consejo de Derechos Humanos hace no tantos años, ya en el siglo XXI, pues para que tuviera como parte de sus funciones algo que se conoce como el examen periódico universal, mediante el cual se evalúa la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo de la manera más objetiva posible. Pero pues sí, claro, por supuesto, no arguiría yo que aún así no existen luchas de poder y unos países que son más iguales que otros, pero creo que dada esa realidad geopolítica se hace lo que se puede. No, a ver, creo que es claramente lo interesante lo que dices y tiene mucho que ver con el tema del poder geopolítico. En mi cabeza viene la idea de a veces la ONU genera sanciones económicas sobre ciertos países, pero no mide a todo el mundo con la misma vara. Porque, digamos, cuando vos tenés algunos países, vamos a dar un ejemplo puntuales. Sin dudas, hay muchísimos informes que muestran serios problemas de derechos humanos en algunos países de Latinoamérica. Puntualmente estoy pensando, por ejemplo, en Venezuela. Sin embargo, si aplicáramos el mismo informe en países, no sé, se me ocurre como Arabia Saudita o como China, creo que estaríamos con resultados iguales o peores, pero no se habla de sanciones a estos dos países. Entonces, hay veces que no se trata a todo el mundo con la misma vara, ¿no? Sí, no, sin duda. Creo que, pues sí, es claro que en el caso de China, aunque si bien sí se han aplicado sanciones a China, sobre todo recientemente por la situación con Hong Kong, pero pues sí, es muchísimo más difícil hacerle frente a uno de los actores más poderosos que hacerle frente a Venezuela, sin duda que sí. Y claro que esto genera disparidades y que ello genera también descontento entre los países, y no sin razón. Por ejemplo, está el caso de la Corte Penal Internacional, que está vinculada solo de manera indirecta a la Organización de las Naciones Unidas, pero en esta corte se juzgan a individuos por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, y crímenes de guerra. Y aquí siempre se ha juzgado a países africanos. No existe ni una sola sentencia en contra de un ciudadano europeo, ni del continente americano, ni asiático. Entonces, bueno, ello ha generado incluso la salida de parte de algunos estados africanos de la institución. Con este ejemplo, nada más quiero, hacer notar que además de que esto es una realidad, genera como tensiones importantes y limitaciones para la eficacia de estos organismos. Y hablemos un poquito de Latinoamérica, hablemos un poquito de la OEA. Contanos un poquito cómo funciona la OEA. Claro, sí. Bueno, la OEA, como mencionaba, es el máximo foro regional del continente americano. Forman parte de la OEA
los 35 países del continente, si bien solo hay 34 miembros activos, dado que Cuba fue suspendida de la organización en los años 60 y se reincorporó en 2009, pero sigue sin participar en la organización. Y bueno, la OEA es creada en 1948 mediante la Carta Fundacional de la organización y pues es justo al inicio de la Guerra Fría. Es una organización que agrupa a los estados del continente americano, que es el continente en el que se encuentra el país o uno de los dos países más poderosos del mundo en ese momento. Y pues en este sentido es pues una organización que desde su fundación refleja mucho cuáles son los intereses de Estados Unidos en la región. Incluye un pacto de seguridad colectiva en la búsqueda de que pues no exista incidencia de otros países en la región. Por supuesto, estaba pensando sobre todo en ese momento en la Unión Soviética. Existe también ahí, Claro, desde la Carta de la organización, un mandato de derechos humanos y democracia. Déjame preguntarte Sí, algo. perdón. Por ejemplo, respecto a esto mismo que estás mencionando de no, digamos, de la protección de los países de Latinoamérica, de toda América. En el año 1982, en Argentina tiene tristemente una guerra por las Islas Malvinas. Y en ese momento Estados Unidos prioriza el acuerdo de la OTAN por sobre el acuerdo de la OEA, según lo que tú dices. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Bueno, creo que una visión muy cruda de este organismo internacional y de todos es que pues estos organismos son eficaces cuando a los estados les interesa que sean eficaces, si no es muy difícil que ello sea así, dado que sus máximos órganos de decisión están integrados por los estados y en especial en un organismo como la OEA, el voto y el interés de Estados Unidos cuenta muchísimo, pero no tiene realmente otros países que se le contrapongan con igual peso y pues yo explicaría así lo que ocurrió en el caso de Malvinas. A Estados Unidos le interesaba más ver el tema desde el lado de la OTAN y pues eso fue lo que ocurrió. Y hablemos un poquito, digamos, del comportamiento de la OEA en los últimos años. Una de las cuestiones que a mí me llama la atención es, puntualmente, es la presidencia de la OEA. Si no me equivoco, el presidente actual de la OEA sigue siendo Luis Almagro. Creo que incluso, si no tengo entendido, acaba de renovar. Entonces, hay una cuestión que me llama mucho la atención, porque Luis Almagro originalmente había sido propuesto secretario de la OEA por parte de Luis Almagro es uruguayo y fue propuesto en su momento por el gobierno de Mujica, si no me equivoco. Pero años después, Almagro fue expulsado de su propio partido, el Frente Amplio. Entonces, ¿cómo es que el presidente de la OEA es expulsado de su partido en Uruguay, no representa ningún partido de Uruguay, no representa a Uruguay, pero sin embargo sigue pudiendo ser presidente de la OEA? Es raro, ¿no? Sí, es interesante, es el secretario general de la OEA. Perdón. Es el puesto, no. Y ese es el puesto que ocupa y sí, como tú dices, es cierto que originalmente fue una propuesta de Uruguay y bueno, creo que sí vale la pena subrayar que si bien fue una propuesta de Uruguay, no representaba a Uruguay, que justo estos son puestos en los cuales una vez que una persona es electa, la idea es que son imparciales y que velan por los intereses de la organización y no por los intereses del país que los propuso, que generalmente es su país de origen. Sin embargo, claro que es rarísimo que Luis Almagro haya sido reelecto como secretario general de la OEA este año, después de que pues, su propio país de origen no lo respaldaba y que, bueno, al final originalmente no lo respaldaba, pero después hubo un cambio de gobierno en Uruguay y sí lo respaldó, pero de todas formas tenía como un historial muy controversial en términos de la relación con el gobierno uruguayo y sobre todo, y más importante que eso, creo que un historial muy controversial en términos de su trabajo en la organización. Es un secretario general que es percibido, y creo que con justísima razón, como excesivamente afín a los intereses del gobierno de Estados Unidos y además como un secretario muy parcial, al cual únicamente le interesan ciertas agendas. Le interesa el caso de Venezuela y es clarísimo cómo está obsesionado con el tema y es capaz de hacer algunos pronunciamientos muy inapropiados,
y concentrar toda su atención en este tema, mientras que deja de lado otros casos importantes que requerirían la atención de la OEA, como por ejemplo las violaciones a derechos humanos clarísimas y muy públicas cometidas por el gobierno de El Salvador, de Nayib Bukele. Bueno, hablando de violaciones de los derechos humanos, me viene lo que pasó hace unos meses, antes de la pandemia, en Chile. En Chile estaba sucediendo, digamos, que había un caos popular enorme y precisamente no vi preocupación por parte de la OEA, como si la tenía en otros casos como el que tú mencionas de Venezuela. Sí, 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 exacto. La verdad es que es un secretario general muy parcial y otra vez, pues eso genera mucho descontento y con toda razón de parte de todos los estados, pues porque genera esta percepción muy fundada en la realidad de que todos son iguales y que no se juzga con la misma vara. Y si ese es el caso, porque un estado como Venezuela debe atender a las demandas de la OEA si considera que se le está juzgando injustamente o con una vara distinta. Creo que es muy, muy problemático y que además el secretario general Almagro adquiere un protagonismo que no le corresponde, que en principio la organización tendría que tomar sus propias decisiones colegiadas en el seno de su máximo órgano de decisión, que es Consejo Permanente cuando esta no está sesionando y está integrado por los estados. Y que en cambio Luis Almagro se toma muchas libertades para opinar en nombre de la organización, lo cual también es cuestionable por sí mismo, porque él, yo creo, su función es pues encargarse de la organización y de la mediación dentro de la organización, pero no hablar por la organización. Quienes deciden cuál es la postura de la organización son los estados en principio. Y hablando un poquito de los estados, eh, creo que en Latinoamérica sucede, o digamos, suele suceder, que hay como cierta coherencia entre los lineamientos políticos que van sucediendo en los países. Hace algunos años había una suerte de presidentes un poquito más, si querés, progresistas, en la época que estaba el Lula en Brasil, Evo en Bolivia, Chávez en Venezuela, quizás Néstor en Argentina. Y me pregunto, bueno, después obviamente cambió, subieron gobiernos, en algunos casos de extrema derecha, como puede ser no sé, Mesías Bolsonaro. Lo que me pregunto es, el año pasado sucedió un tema fuerte en la región, creo que no pasaba hacía muchísimos años. Es discutible, pero yo entiendo que lo que sucedió en Bolivia fue un golpe de Estado, un golpe cívico-militar. Había un gobierno que tenía algunos problemas, que podemos, digamos, me gustaría escuchar tu opinión, pero es que es posible discutir sobre si era legítimo o no, pero creo que lo que no se puede discutir es que hubo un golpe militar. O sea, el gobierno no terminó, digamos, no terminó en términos democráticos. De hecho, fue exiliado y fue perseguido políticamente. De hecho, está siendo perseguido políticamente. Y han habido una serie de casos en Latinoamérica donde tenemos personajes políticos importantes que han sido proscriptos para las elecciones. ¿Crees que ¿crees que está habiendo un movimiento político muy fuerte con alguna idea de cambiar a las presidencias de los países, ya si no es por la democracia, por vía de la fuerza? Creo que sin duda hay algo de eso y que es muy preocupante. Yo coincido contigo en que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado. Creo que sí hubo irregularidades en las elecciones, le correspondía a los órganos electorales aclararlas y en su caso organizar otras elecciones que además Evo Morales ya se había comprometido a someterse a esa segunda ronda electoral. Y creo que, por cierto, bueno, volviendo a la OEA, la organización desempeñó un papel lamentable en este caso, porque la organización estaba llevando a cabo una misión de observación electoral en Bolivia y fue muy pronta a pronunciarse por irregularidades en la elección, por fraude electoral, que después
muchos académicos y activistas han cuestionado si realmente tenían la evidencia contundente como para hacer este pronunciamiento, y muchos consideran que el pronunciamiento de la OEA fue lo que dio pie después a que los militares le pidieran la renuncia a Evo Morales. Entonces, creo también aquí hay como un papel, en este caso en específico, un papel importantísimo a desempeñar por parte de los organismos internacionales. Y con respecto al fenómeno general, sobre si en la región se está intentando evitar que lleguen al poder ciertos actores por medios no legítimos, pues creo que sin duda es algo que está ocurriendo y que hay que prestar atención. Como que no quisiera generalizar y decir que esta es la situación en todos los estados, porque además hay algunas situaciones, por ejemplo, el caso de Ecuador, que sé que hay algo similar ocurriendo, pero que no conozco bien los detalles, pero sí creo que las democracias latinoamericanas son lo suficientemente frágiles como para que esta clase de deslices autoritarios se presenten, y que sin duda estamos en una época en la cual vemos deslices autoritarios no solo en América Latina, sino en el mundo, y que es una cuestión para estar alertas. Bueno, hablando de autoritarismo, podemos volver al caso de Venezuela. Una de las preguntas que más se hacen al respecto tiene que ver con ¿cuál crees que es la solución para el problema de Venezuela? Uf, esa es una pregunta dificilísima. La verdad, bueno, digo, yo creo sí o sí, que la salida, que se requiere la salida de Nicolás Maduro, y que la única forma de hacer esto es mediante una salida negociada. O sea, yo no creo que que sea una opción lo que algunas personas en el continente proponen, que es una intervención militar. Yo creo que existe un historial muy grave con respecto a este tema en la región, y que además ni siquiera existe evidencia de que esto ayude en nada. Y yo creo que sería contrario a pues el respeto de la soberanía del pueblo venezolano. Si bien sí creo que Nicolás Maduro es un personaje autoritario, un gobernante autoritario que perdió cualquier vestigio de legitimidad democrática que le quedaba hace tiempo. Y creo que eso es en lo que se tiene que pensar y lo que a lo que se le tiene que apostar. Sé que el problema, parte del problema es que es una cuestión muy difícil, dado lo dividida que se encuentra la oposición, dado todos los cuestionamientos acerca del liderazgo de Guaidó, que cada vez son más y más y más. Creo que la comunidad internacional, que hay muchos problemas internos en Venezuela y una división interna importante que dificulta esto, pero que además la comunidad internacional no ha hecho mucho por ayudar a que la salida negociada sea más viable. Al contrario, hemos como continuado polarizando la situación mediante el reconocimiento del gobierno de Guaidó, que yo creo que si bien es un líder opositor que merece ser reconocido en estos términos, creo que reconocerlo como gobierno de Venezuela es muy problemático. Recién mencionaste el tema de la intervención. ¿Se te ocurre, digamos, tú eres una académica, una persona que ha estudiado mucho? ¿Te viene a la mente alguna intervención militar que haya tenido un resultado exitoso en términos de democráticos? Uf, no existen los detalles de todas en mi cabeza, pero de las que existen, sin duda no. Creo que a nivel regional, bueno, todo lo contrario, las intervenciones militares han sido como justificadas en términos de la lucha por el mundo libre, y en realidad han derivado en gobiernos autoritarios. En otras regiones creo que la situación ha probado ser muy compleja, y también en los casos más recientes sobre esto, como es el caso de la intervención estadounidense en Irak, la cual se realizó a partir de una supuesta amenaza del gobierno de Saddam Hussein porque supuestamente poseía armas nucleares, lo cual resultó no ser cierto y terminó siendo una intervención para un cambio de régimen que ha salido muy mal. Creo que es muy difícil llegar desde fuera y hacer algo tan disruptivo como derrocar a un líder y luego pretender reinstaurar las instituciones en clave democrática o en clave de lo que sea.
creo que francamente es complejo en este sentido, además de ser, pues, moralmente cuestionable, diría yo. Bueno, hablando un poquito de Estados Unidos y de la intervención en Irak, o en general de los derechos humanos, una de las cuestiones que a mí más me sorprenden o más me llama mi atención tienen que ver con esta, si querés, esta doble vara o esta idea de que está en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos hay ciertas reglas, hay ciertos valores de derechos humanos que se respetan, pero en la política internacional los valores son diferentes. Hablándolo concretamente, eh, creo que no podría ser aprobada de ninguna forma las metodologías que utilizan o que se dice que utilizan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el exterior que se les utilizará la policía internamente. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que hay ¿por qué hay una diferencia de valores ahí? ¿Por qué Estados Unidos? La pregunta es ¿por qué Estados Unidos actúa como actúa en el sistema internacional? Exactamente, sí, sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que es justo en el tema del que hablas, es franco cinismo. El tema del waterboarding y la tortura por parte de militares estadounidenses en sus luchas por el mundo libre es francamente inaceptable, y creo que pues habla de eso, de un actor que se siente muy tan poderoso que se puede dar el lujo de esa clase de cinismo, como parte de una agenda de defensa, según ellos, de libertades, democracia y derechos, que en la práctica no es nada de esto, al menos no en el actuar estadounidense. Y pues es muy paradójico porque pues esa es la bandera del mundo libre en la que se ha escudado para defender una política exterior agresiva e intervencionista de Estados Unidos. Y esta política exterior se ha desempeñado de todas formas menos ad hoc a estos valores. Creo que eso es un actor muy poderoso que se ha podido dar estos lujos. Creo que también es muy interesante pensar en otra arista de este tema, que es pues la poca incidencia del derecho internacional en el derecho interno estadounidense. Es cierto también que además de que Estados Unidos ha intervenido de forma muy cuestionable en distintos países del mundo, también es cierto que Estados Unidos promueve los derechos humanos y la democracia en instituciones internacionales, o lo hacía hasta hace muy poco tiempo, y que en realidad no ha permitido que estas instituciones permeen en su sistema interno. Y pues, por ejemplo, en el caso de la ONU, de los 8 tratados internacionales principales de derechos humanos, Estados Unidos ha ratificado 3. En el caso de la OEA son también como 8 y Estados Unidos ha ratificado 0. Lo que mencionabas de las misiones de observación electoral a las cuales muchos países se someten, Estados Unidos no se sometió por primera vez, sino hasta 2016, o sea, la última elección presidencial. Entonces creo que en este caso, además, pues, más allá que cinismo de una gran potencia, que es con lo que yo explicaría tu punto anterior, yo creo que en este caso, pues, es más que nada una visión muy monista y muy nacionalista que tienen los actores políticos y jurídicos en Estados Unidos, combinado con un federalismo extremo que también dificulta los compromisos con el derecho internacional muchas veces, sobre todo en el caso de los derechos humanos y los tratados internacionales en la materia. Pero bueno, sí, creo que esa es otra paradoja importante, no solo el actuar de Estados Unidos en el mundo, sino también cómo Estados Unidos recibe a estos instrumentos y mecanismos que ha generado y ha ayudado a él a crear en el sistema internacional para proteger la democracia y los derechos. Y hablando un poquito de toda esta información que nos estás contando del mundo, ¿cómo haces para mantenerte informada? En la vida cotidiana, bueno, pues leo los periódicos. A mí me interesa mucho lo que pasa en mi país, entonces todas las mañanas escucho la radio mexicana, me encuentro en México, me encuentro en otro lado.
gracias a los smartphones eso es posible. Y pues trato de leer no solo periódicos mexicanos, sino pues también me gusta mucho leer el New York Times, el The Guardian y otras fuentes, porque yo sé que estas también tienen sus sesgos. Y pues nada, trato de más o menos mantenerme al día. ¿Y hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? De estos temas, Sí. Bueno, a mí me interesa muchísimo el sistema interamericano de derechos humanos y gustas les puedo compartir un poco más sobre eso. Dale. Bueno, entonces creo que es dentro de la OEA, para mi gusto, es pues lo que mejor funciona y su andamiaje institucional más valioso es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como les decía, estos son instrumentos, instituciones que tienen muchísimos más dientes de lo que jamás han podido aspirar las instituciones en la ONU. Entonces, creo que es importante saber que existe una Comisión Interamericana a la cual los individuos pueden presentar peticiones individuales por una violación a derechos humanos específica y incluso ocurrida en Estados Unidos. Porque Estados Unidos sí está sujeto a los designios de esta institución. Y la Comisión Interamericana investiga el caso y llega a un reporte final. Muchas veces, a veces el caso se cae en medio, a veces se llega a una solución amistosa, pero llegan muchísimos casos a emitir reportes finales con recomendaciones para los estados que estos tienen que seguir si no quieren que el caso llegue a la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana sí, lamentablemente no se encuentran todos los estados del continente y Estados Unidos no se encuentra. Entonces, en el caso de Estados Unidos no se puede llegar más allá de un reporte final de la comisión. Pero en el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, se ha llegado muchísimas veces a sentencias de la Corte que han tenido un impacto importantísimo en cómo concebimos los derechos humanos en la región. Como por poner un ejemplo, la Comisión y la Corte Interamericana desempeñaron un papel fundamental en repeler las leyes de amnistía por violaciones a derechos humanos durante las dictaduras latinoamericanas. Entonces, son también los organismos que han desarrollado la jurisprudencia más importante sobre las desapariciones forzadas, las desapariciones de personas por parte del Estado, que son un fenómeno muy común en la región. Y la Corte Interamericana ha logrado tener un prestigio y un peso en la región que es constantemente citada por los tribunales constitucionales, y que además sí existe bastante presión para el cumplimiento de sus sentencias y bastante visibilidad de sus sentencias. Entonces creo que es como muy importante señalar que dentro de este régimen internacional de derechos humanos sobre el cual me invitaron a hablar, que existen estos mecanismos y que importan y que además entre más ciudadanos estén conscientes de su existencia y de su importancia y lo sigan, pues más peso tienen también. Y además la Comisión y la Corte sí se encuentran un poco aislados de las dinámicas políticas, afortunadamente, porque tienen autonomía. Entonces no se repite aquí lo que hablábamos que sucede en el caso de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo. Sí, son instituciones que han logrado generarse un prestigio mediante, pues porque están integradas por personalidades de primera que constantemente demuestran su autonomía y en cuyas decisiones no influyen los estados de la región. Entonces, bueno, como un rayito ahí de luz en todo este desastre. Bueno, la verdad, María José, te agradezco mucho por el tiempo que nos dedicaste. Creo que fue muy interesante. Sin dudas es un tema apasionante y que da para hablar mucho más. Y bueno, si la audiencia le gusta, quizás en un momento futuro podamos volver a invitarte a que nos cuentes con un poco más de detalles. Claro, yo encantada. Muchísimas gracias por la invitación, Ariel. Un gusto platicar contigo y ojalá esto sea del interés de la audiencia. Sin dudas lo será. Y bueno, para ti, que has escuchado hasta este lugar, es muy probable que te esté gustando lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante
que puedas contar a tus amigos, que puedas contar a tus amigas y que puedas sobre todo suscribirte a los canales. Es la forma en la cual podemos seguir trayendo invitados de mucha calidad y es la forma en la cual podemos seguir haciendo este producto. Así que bueno, te agradezco mucho por el tiempo y nos vemos la semana que viene. Adiós.